ver, muchos de las oficinas hemos pasado a nuestro hogar, a trabajar en nuestro hogar, a hacer teletrabajo, a trabajar desde nuestra casa. Eso es lo que manda estas épocas de pandemia. Pero ¿cómo hacer de este teletrabajo algo productivo, que se convierta verdaderamente en nuestro aliado? De eso vamos a conversar el día de hoy con el profesor Luis Imaña, profesor de ESAN, que está con nosotros ya a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, profesor Imaña? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, qué gusto escucharte. Un placer estar conversando contigo hoy día. Igualmente. ¿Qué tenemos que hacer para que finalmente el teletrabajo se convierta en un aliado y tratar de dividir dentro del propio hogar, de la propia casa, lo que son las labores propias del hogar y la interacción en el hogar de lo que es el trabajo? A veces estas cosas se confunden y hacen que nos desordenemos un poco. ¿Cómo hacer? Sí, de acuerdo. Es todo un desafío, pero lo primero que tenemos que tener claro, Juan Carlos, es que primero nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque ya el mundo en el que estamos, el mundo de antes de marzo, ya no existe. Entonces es necesario para nosotros cambiar. Ese es el punto uno. Luego tenemos que aceptar hechos que son inevitables. Por ejemplo, estamos conviviendo con un virus que es muy contagioso y por ende necesitamos cuidarnos, y no solo a nosotros mismos, cuidar a los demás y entrar en distanciamiento social, la higiene y usar equipos de protección. Eso también hay que tenerlo claro. Y tercer punto importante es que tenemos que reinventarnos, porque no podemos seguir como antes. Y dentro de las cosas que ya no siguen como antes está la manera de trabajar. O sea, el teletrabajo ha llegado como consecuencia de todo esto que estamos enfrentando. No ha llegado por un capricho, no es que a alguien se le ocurrió llevarlo a la práctica, es necesario. La vida social ahora es a distancia, la educación también, y también el trabajo. Entonces no hay otra por ahora. ¿Qué desafíos son los que nos impone el teletrabajo a nosotros? Sí, bueno, los desafíos están ahí. Por ejemplo, hay mucha ansiedad y mucho estrés, Juan Carlos, pero yo he visto muchas encuestas que han aparecido últimamente, tanto a nivel local como internacional, para medir qué tan satisfechas se encuentran las empresas y los trabajadores con el teletrabajo. Y algo que puede descubrirse es que la mayoría de las empresas y de las personas están satisfechas con el teletrabajo. Bueno, tengamos en cuenta que no hay otra tampoco. Bueno, ¿no? sí, además tener trabajo ya es, así sea en la propia casa y cambiando algunas costumbres, ya es una bendición en estas épocas. Tal cual. Pero, sin embargo, hay personas que mencionan, y con razón, que el teletrabajo les está generando un impacto negativo en la salud mental, ansiedad, en su calidad del sueño, pero probablemente se deba más que al teletrabajo en sí, a la coyuntura que estamos viviendo, a la pandemia, al que nos estamos dando cuenta que somos vulnerables, que nos podemos quedar sin trabajo, que hay un riesgo de salud y de vida que estamos experimentando a diario. Pero estamos enfrentando a lo desconocido, pues, ¿no? Y eso siempre da temor. Sí, pero el teletrabajo en sí para muchas personas termina siendo un alivio. Recuerda que al hacer teletrabajo no tenemos que salir todos los días de casa, correr el riesgo de infectarnos. También la gente está valorando el ahorro que se está dando en transporte, en gasolina. Es decir, hay pros y hay cons, pero lo interesante es que el teletrabajo está trayendo cosas valiosas. Por ejemplo, está fortaleciendo la conexión familiar, el equilibrio laboral familiar, que siempre es sumamente importante, pero esto requiere de organización, porque si se empieza a mezclar uno con lo otro, vamos a terminar con la ansiedad y con el estrés que hablábamos hace un momento, ¿no? Claro, el de marcar ese límite, ¿no? En este momento estoy trabajando y estoy en mi espacio de trabajo, por más que esté en casa. Luego de terminar ese trabajo pasaré a otro espacio de mi vivienda donde ya haré la vida familiar como se conoce, la interacción. Tal cual. Y hay un factor y hay un desafío que es sumamente grande que ha llegado con el teletrabajo, que es la tecnología. La tecnología se ha vuelto fundamental, piedra angular. Si bien hay mucha gente que la venía usando, utilizábamos el internet, la computadora, el teléfono, pero ahora en estas épocas la tecnología es clave, no podemos vivir sin ella. Antes podíamos, Juan Carlos, llegar al trabajo y decirle al compañero, me quedé sin megas, mira, me han cortado el wifi en la casa, pero igual llegabas a trabajar y avanzabas tu trabajo presencial usando las tecnologías que hay en la oficina. Ahora no. Ahora la mayoría de nosotros necesitamos conexión a internet,
comunicación telefónica, tener equipos, nuestra buena laptop o un iPad, un celular, y si vamos a hacer reuniones donde vamos a necesitar hablar, comunicarnos, pues necesitamos un buen micrófono, una buena cámara web, necesitamos iluminar, es decir, muchas cosas se necesitan, pero principalmente se necesita la capacitación, porque hay muchos que necesitamos aprender a usar bien la nueva tecnología, la tecnología para funcionar y para seguir siendo productivos. Ahora, los temas de capacitación en estas épocas de confinamiento se hacen un poco más complicadas. Tendrían que ser también a través de las plataformas tecnológicas. Sí, y lo bueno es que hay mucho curso gratuito, hay tutoriales, entonces uno puede apelar a ello o puede preguntarle a alguien. Siempre tenemos, o en casa quizás los mayores tienen a los chicos que son mucho más versados en la materia, o preguntarle a algún amigo o a alguien que en la misma oficina o de la misma oficina que conoce más de estos temas. Entonces siempre hay manera, pero la tecnología en sí se ha vuelto un desafío. Y por último, el desafío de trabajar desde casa, Juan Carlos, es súper importante porque tenemos ahora que compatibilizar bien todo lo que compete a la familia y lo laboral. Tenemos que manejar bien nuestros tiempos, atender todo lo importante, que es familia, trabajo, estudios, si es que lo estamos haciendo, los chicos definitivamente lo están haciendo. Necesitamos manejar el tiempo para nosotros mismos también. Entonces ahí hay que ver dónde lo vamos a hacer, tiene que ser un lugar funcional. Hay muchos desafíos que son súper importantes y que yo imagino que mucha gente ya los está manejando, pero hay que manejarlos bien. Entonces, lo que te quería decir es cuán organizados debemos ser y cuánto es importante las rutinas que establezcamos. Nosotros cuando íbamos a trabajo presencial teníamos un horario, entrábamos 1 hora, salíamos a 1 hora. ¿Eso es bueno trasladarlo también al teletrabajo, ser organizados en eso? Hasta quizás más, Juan Carlos. Yo creo que el manejo del tiempo nuestro y el agendar actividades y el respetar cómo agendamos esas actividades ahora es fundamental, porque estamos muy cerca. Y si bien es importante tener cerca a la familia, pero tenemos que respetarnos, tenemos que comunicarnos mejor y ver de qué manera vamos a poder todos funcionar bien. Tenemos que buscar, ya que hablamos de la casa, tenemos que buscar un lugar adecuado, un lugar cómodo, que tenga privacidad, no solo para nosotros, también para los chicos, que no nos complique y que no complique a los demás. Es un reto, porque no se trata simplemente, por favor, todo el mundo silencio, que ahora me toca a mí trabajar y entonces interfiero con el resto del hogar. Es todo un reto, es todo un desafío lo que tenemos que hacer en el tema del trabajo desde casa y desde esa índole. Pero la tecnología en sí quizás se ha vuelto un desafío más grande, ¿no? Porque en cuanto a la tecnología, tenemos que capacitarnos, como ya lo conversamos, tenemos que asegurarnos de tener una buena conexión a Internet, buena conexión telefónica, el ancho de banda necesario, hablar con nuestro proveedor, porque en casa probablemente estamos usando a la vez varios equipos, por ahí el teléfono, por ahí 2 o más computadoras. Entonces, si es que eso no lo manejamos bien, no vamos a poder funcionar adecuadamente. Y si yo en el trabajo propiamente dicho, en el teletrabajo, necesito hacer reuniones como mucha gente está haciendo, conocer esa plataforma que voy a usar. Es decir, hay muchas plataformas, tenemos que conocerlas. Si estoy en el trabajo, probablemente la empresa me va a asignar una plataforma, pues tengo que conocerla al dedillo. Pero hay algunos clientes u otras personas que nos piden ingresar a otras plataformas, también tenemos que conocerlas. O sea, es todo un desafío el tema de la tecnología. Yo considero que ahí tenemos que ponerle mucho énfasis, mucho interés y dedicarle tiempo a poder funcionar bien. Por ejemplo, si yo tengo una reunión, pues tengo de repente que enviar invitaciones con anticipación a las personas que van a participar. Es muy similar a lo que hacíamos presencial, pero ahora lo tenemos que manejar desde la óptica remota, y eso requiere también preparación, probar los micrófonos, estar a tiempo dentro de la plataforma, ver que la cámara, las luces, todo funcione. ¿Por qué no tener protocolos de reunión para que haya orden? Nombrar un moderador sería una muy buena idea. En las plataformas que usamos, a veces uno puede levantar la mano para hablar, o podemos tener una persona que nos indique en qué momento hablar. Y a veces, ¿sabes qué, Juan Carlos? Si tenemos mucha gente dentro de la reunión y no tenemos mucho tiempo,
Hay plataformas que te permiten utilizar salas más pequeñas para distribuirnos en grupos más reducidos y así se fomenta la participación. Y esa también es una linda herramienta para ser más efectivos y más productivos cuando estamos usando el teletrabajo. Y al final yo siempre recomiendo hacer una retroalimentación. ¿Qué cosa es eso? Pedirle a los participantes que estuvieron en la reunión remota que nos digan qué le pareció, que nos digan qué cambiarían, qué mejorarían, porque todos estamos aprendiendo, esto es algo nuevo para todos, entonces tenemos que ir creciendo de a poco. Así es, algo nuevo que además ha llegado para quedarse. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Ha sido un gusto conversar contigo, Juan Carlos. Igualmente, Luis Imaña, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Con esto cerramos nuestro bloque económico.